Bienvenidos una vez más, hermanos, amigos en Cristo que nos acompañan, que nos visitan con el favor de su atención. Continuamos una vez más para terminar con este sexto capítulo, sexto video de este hermoso libro lleva el título de Su nombre es Dios Todopoderoso. Y notaremos ahora en este paso 6 acerca del propósito que Dios tuvo al enviar al Mesías. Y esto realmente nos habla en gran manera porque notaremos en este capítulo cómo Dios quiso desde siempre tenernos cerca y fue creando intimidad, fue creando propósitos con el cual le fuéramos conociendo y acercarnos más a Él. Él estableció formas de cómo acercarnos, reglas de santidad, la adoración, las ofrendas, los sacrificios, el propósito que siguió con el establecimiento del tabernáculo, el mobiliario, cada una de las partes que integran este hermoso tabernáculo, nos hablan de cómo nos podemos acercar a Dios. Y ahora en este sexto capítulo veremos lo que es la hermosa oportunidad que Dios nos da al enviar al Mesías, a lo que es Dios mismo, y lo notaremos en este capítulo. Muy bien, pero antes hagamos una breve recapitulación de todo este libro. Es el capítulo final y haremos una pequeña recapitulación, un sumario de lo que ha sido la bendición de Dios, a lo que hemos llamado el plan de Dios para el hombre. Y hemos recibido gran bendición de saber cómo Dios en la creación del mundo ha establecido principios para tener compañerismo, comunión, intimidad con nosotros, no solo ser parte de este universo, parte más de la creación, sino eh, hemos sido hechos lo que muchos teólogos han llamado corona de la creación, y al llevar en nosotros lo que es la imagen y semejanza de Dios, realmente creo que sí es cierto eso, que somos corona especial de la creación y realmente Dios nos hizo con un propósito. También hemos visto acerca del propósito que Dios tuvo al liberar a Israel de Egipto, grandes bendiciones y principios que vemos como Dios quiso establecer en esta liberación. También hemos visto los grandes propósitos o el gran propósito que Dios tuvo de establecer los sacrificios, momentos de intimidad, momentos de compañerismo y procedimientos hermosos que nos eh, orientan el cómo nos debemos acercar a Dios. Tenemos que venir a Él tal como Él nos lo pide, no como nosotros deseemos o nosotros sintamos o como queramos, sino como Dios establece. Hemos visto también lo que es el propósito de las ofrendas, de las festividades, momentos de compañerismo, momentos santos que Él aparta para poder establecer momentos especiales de adoración que le podamos brindar a Él. Y ahora, como les decía, hemos de concluir con el capítulo número 6, que es el propósito que Dios tuvo al enviar al Mesías, y creo que va a ser de gran bendición saber de este capítulo. Muy bien, continuamos ahora con una serie de versículos en la Biblia que no debemos considerar como que son todos los versículos profetizados acerca de Jesucristo, porque realmente hay más de 300 profecías en la Biblia acerca de Jesucristo que se han cumplido, pero es imposible hacer un video acerca de cada una de ellas, pero hablaremos de las principales y de las que nos dan idea de lo que Dios quiso enviarnos, porque realmente muchas veces pensamos que el Mesías fue como un mensajero que enviado por la suerte y que Dios nos quiso ayudar con él, sino realmente debemos que ver en cada uno de los versículos lo que Dios nos habla y poder entender acerca de lo que es el Mesías. Vamos a iniciar con la primera profecía que Dios estableció, que dice que sería nacido de una mujer, que sería herido por Satanás y que también derrotaría a Satanás. Y esto se encuentra en Génesis 3:15,
Cuando Dios le dice a la serpiente en el Edén, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que el calcañar es la parte de, de lo que es el talón. Y entonces lo que está haciendo Dios está hablando proféticamente con respecto a lo que la simiente de la mujer, y sabemos que Cristo es la simiente de la mujer porque en el Evangelio notamos cuando él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, habla de esta humanidad, pero no está hablando de que él sería únicamente humano y eso sería todo, porque realmente es confuso aún para los judíos de la actualidad de entender que dice, bueno, si él es Dios, porque no es posible que la deidad habite en lo que es la humanidad, es realmente el ser humano es pecaminoso, es, eh, es realmente corrupto, no es posible que habite Dios en el ser humano. Y en cierta forma tienen razón, pero tenemos que entender que lo que dice la palabra de Dios en el hecho de que darnos una idea de lo cómo sería el Mesías, no hay dentro de las profecías bíblicas no está especificado, no hay información exacta de lo que sería tal cual el Mesías, que sería 100% hombre, 100% Dios, que es Dios mismo. Realmente son pinceladas que tenemos que estudiar en la Biblia y entender a lo que Dios está refiriendo, porque pensamos y decimos, bueno, no hay ninguna información exacta, pero realmente lo que Dios quiso hablar acerca del Mesías se llevó un poco más de 2000 años para que se realizara este concepto de Cristo, la venida de Cristo en el nacimiento allá en Belén, más de 2000 años, y pensamos que porque Dios no lo reveló nada más en un capítulo o en un versículo o en una sección de la Biblia, realmente la revelación es lo que hemos llamado la revelación es progresiva, se está en diferentes partes de la Biblia se está mencionando y no se hablan ciertas características de lo que el Mesías sería y en ocasiones tenemos que dar, o más bien siempre tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios habla. Habla en este versículo acerca de su naturaleza que nacería de la mujer y lo vemos más adelante y hablaremos acerca de Isaías, como habla acerca de la mujer, de la simiente de la mujer y vamos a proceder al otro versículo que dice que sería descendiente de Abraham. Dice aquel por quien serían bendito todo el mundo. Y fíjense lo que dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y más adelante habla la palabra de Dios, la Biblia, acerca de lo que está hablando de la simiente, no está hablando de las simientes, está hablando en singular. La simiente estaba refiriéndose al Mesías, la promesa que Dios le hizo a Abraham de que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y se está refiriendo a eso, que de su simiente, porque vemos que el rey David desciende de Abraham y de ahí desciende el Mesías, de ahí viene el cumplimiento de la profecía de Dios. Continuamos ahora con este versículo que está en el Deuteronomio 18:15, donde habla y se dice que el Mesías sería un profeta como Moisés, y fíjense lo que está hablando diciendo Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y luego dice a él oiréis. Y son grandes uniendo toda la información que Dios nos habla a través de los profetas, en muchos salmos mesiánicos, en Isaías, en grandes versículos de la palabra de Dios que nos hablan de la naturaleza, de cómo Dios, cómo el Mesías sería manifestado y sería
una gran bendición para todas las naciones. Ahora lo vemos reflejado en nuestras vidas y podemos seguir leyendo lo que dice el próximo versículo. Fíjense, dice que también sería estuvo profetizado que nacería de una virgen. Isaías 7:14 que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Pausemos por un momento en este versículo porque realmente es importante, es hermoso saber lo que Dios ha querido transmitir acerca de ese concepto del Mesías. Y el contexto de Isaías está hablando de que Dios iba a enviar una señal. Es grande el saber que Dios nos envía una señal donde nos podemos dar cuenta que Él está con nosotros, de que Él bendecirá en lo que Él ha prometido para con su pueblo. Y esta profecía acerca de el advenimiento del Mesías nos habla del cumplimiento que Dios quiere traer a su pueblo, de lo que Él antes le anticipó. Y en ocasiones los eruditos, sobre todo los que conocen mucho hebreo, hablan y dicen aquí que, por ejemplo, que esto no es cierto porque realmente aquí en Isaías 7:14, en el original en hebreo, dice que Dios dará un señal y dice, he aquí una que la Virgen concebirá. Y ellos traducen la palabra que usamos o tradujimos por virgen, es la palabra alma, en hebreo alma, que dicen ellos que es únicamente es una mujer joven, no está hablando de que sea virgen, sino que sería una mujer, pero una mujer joven. Pero en el contexto de cómo debemos interpretar siempre la escritura, debemos recurrir a lo que Dios nos está mencionando más adelante, lo que es en el contexto general. Y nos está prometiendo una señal, haciéndole caso y pensando que están correctos los judíos en el hecho de que no es virgen, sino que es una mujer joven y concebirá. Me pregunto yo, dónde radica lo milagroso, dónde radica la señal? Si una mujer joven, cualquier mujer joven puede concebir y dar a luz un hijo, pero aquí el aspecto milagroso, el aspecto de la señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, y cuando lo vemos ya reflejado en lo que es el Evangelio de San Lucas, vemos como la Virgen concibe, da a luz un hijo y sigue siendo virgen. Ahí es donde radica lo milagroso, es donde radica la señal que Dios quería mostrar. No cualquier virgen puede concebir, porque cuando ya concibe deja de el momento de que ha estado en intimidad con un varón para concebir, pierde su virginidad. Entonces, tenemos que hacer lo que es la interpretación correcta y entender lo que está haciendo Dios en transmitirnos y decir que será por señal. Porque si cualquier mujer puede concebir, entonces, ¿en qué radica o dónde está la señal? Entonces, lo milagroso está en que una virgen sería, en ocasiones también se traduce como virgen y el contexto no lo dice. Y luego dice, sigue diciendo en Isaías 7:14, y dará a luz un hijo. Y fíjense lo que dice, y llamará su nombre Emmanuel, que más adelante nos dice en los evangelios que Emmanuel significa Dios con nosotros. Es del hebreo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en muchas ocasiones no podemos entender no podemos entender que Dios está transmitiendo la idea de que este Mesías, este niño iba a ser Dios. Dice, ¿y cómo es posible que Dios pueda nacer? Realmente tenemos que poner perspectiva que Dios está haciendo lo imposible para poder comunicarse con nosotros a nuestro nivel, con cosas que podamos entender, porque si pudiéramos descubrir la grandeza o pudiéramos saber de lo que es capaz Dios, entonces creo que no habrían conceptos humanos para poder explicar eso. Entonces nos está diciendo y nos está haciendo entender en nuestro lenguaje, en nuestros conceptos, de que nacería
Dios con nosotros. Y lo vemos y los que hemos entendido la palabra nos podemos dar cuenta que ese niño, ese Emanuel, ese Mesías, ha preexistido desde mucho antes de su nacimiento como ser humano en Belén. Entonces son grandes cosas, grandes bendiciones que nos ha querido transmitir, pero que daremos oportunidad que Dios nos haga entender sus conceptos, pero podemos ver las grandes bendiciones, las grandes oportunidades, porque el Mesías no es cualquier personaje, es Dios con nosotros. Dios nos da señal a través del nacimiento milagroso de una virgen y son promesas que Dios eh, le ha hecho a su pueblo y ha cumplido, pero el hombre no ha querido responder como él, como Dios espera. Y continuamos explicando y concluyendo la gran bendición que Dios nos proporcionó al enviar a su Mesías. Vean cómo a través de la escritura podemos ver conceptos tan grandes, tan hermosos, y uno de ellos es el advenimiento del Mesías, lo que Dios prometió para como Salvador para su pueblo, para todos aquellos que quisieran recurrir a Dios como su Señor y Salvador. Y vemos en la Biblia, eh, les he dicho tan solo, he mostrado de las profecías acerca del Mesías. Hay mucho más que es imposible eh, agotar todas y cada una de ellas, pero el concepto del Mesías está reflejado en la Escritura. Lo vemos también en el concepto de acerca del Cristo, porque la palabra Mesías es de la palabra en hebreo, pero la palabra en griego que es Cristo significa en español ungido, es la misma palabra, pero a final de cuentas de lo que nos está hablando la escritura, tanto Mesías como el Cristo, está hablando de un concepto grande y debemos entender, es Dios y lo vemos claramente en Filipenses 2, como no teniendo en cuenta ser igual a Dios, él se despojó, hablando del Mesías, hablando de Cristo, dice que él se despojó de toda deidad para humillarse a la muerte y muerte de cruz. Creo que en esta forma Dios habla en una forma categórica del grande amor que tiene por cada uno de nosotros. No solo ha creado el cualquier elemento para acercarnos y enseñarnos el cómo acercarnos a Él, sino que ha construido todo lo necesario e incluso Jesucristo ha venido a morir por nosotros para darnos la oportunidad una vez más de acercarnos a Él para tener bendición y poder heredar la vida eterna. Pero depende de nosotros si realmente nosotros queremos obedecerle, si queremos sujetarnos a lo que Dios establece, a sus principios y de vivir en santidad, como este libro hermoso nos ha enseñado. Vivir en santidad y darle honra y gloria a Dios. Y con esto terminamos y deseamos que Dios les bendiga. Hemos concluido con este hermoso libro, pero yo sé que hay más profecías acerca del Mesías y yo sé que las pueden ir estudiando y Dios nos hablará y nos bendecirá y el importante mensaje acerca de todo eso, de cada uno de los conceptos, es de que Dios está con nosotros. Recuerden ustedes, Emanuel, el nombre que llevaría el niño sería Emanuel, Dios con nosotros, que Dios vive entre nosotros. Y eso es precisamente lo que hizo Jesucristo al estar con nosotros, vivir dentro de nosotros. Recuerden, es modelo del tabernáculo. Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo porque también quería vivir en medio de su pueblo. Son cosas hermosas que Dios nos da en este hermoso libro, en estos hermosos videos, que Dios seguirá hablando en nuestra vida. Dios les bendiga, muchas gracias por el favor de su atención y nos seguimos viendo en el próximo video, que Dios les bendiga.